Hemos quedado prácticamente en ese subtítulo que son netamente sumadores. Y de sumadores hay dos, ¿sí? El inversor y el no inversor. Prácticamente, ¿qué me van a permitir estos sumadores, no? Si yo tengo voltaje, digámoslo así, a grosso modo, en lenguaje vulgar, tengo voltaje en AC o en DC, estos amplificadores me van a permitir sumarlo, ¿sí? Sumarlo. Y aquí no importa lo que yo tenga en sí, ¿no? Puedo tener tanto una señal DC como una señal AC, en este caso, ¿no? Y la señal de C, bueno, como es un valor obviamente discreto tal cual, entonces los valores se van sumando, ¿no? Y aquí el hecho de la relación entre esta resistencia y estas de acá va a permitir que se dé una ganancia, ¿no? En este caso, si queremos que la ganancia no exista, entonces ganancia uno, ¿no? Eso por un lado. Y para las señales hacer lo propio, ¿no? Tengo una señal, tengo otra señal y otra señal, y esas señales se van a sumar con una respectiva ganancia, ¿no? Entonces, cabe aclarar aquí lo siguiente, ¿no? Estos sumadores con amplificadores operacionales pueden sumar las señales que les dé la gana, en pocas palabras. Si yo tengo aquí una señal de frecuencia 50 y aquí tengo otra señal de frecuencia, qué sé yo, 100, puede sumar, ¿sí? Pero obviamente, como les dije al inicio de todo lo que era la oscilatura, cuando uno suma señales de diferentes frecuencias, ocurren interferencias y eso lo van a poder comprobar al momento de simular estos circuitos. La señal ya no es un seno, es cualquier cosa menos un seno. Es por eso que esto sirve para sumar señales, cualquier tipo de señales, pero al momento de hacer lo que es la teoría, vamos a procurar de que esas señales que se sumen tengan las mismas características, ¿no? O sea, la misma frecuencia. Si es que vamos a sumar señales en AC, ¿no? Es por eso que algunos libros se van a dar cuenta de esto cuando quieran hacer un ejercicio con una señal AC, directamente colocan esto, y aquí colocan tierra, y aquí colocan, por ejemplo, qué sé yo, 10 volts, ¿no? O sea que aquí ya lo único que me interesa a mí trabajar es la amplitud, ¿no? La amplitud, y eso se explicó anteriormente, ¿por qué no? Porque la amplitud de la señal es lo que me va a interesar a mí, la amplitud, netamente la amplitud. Porque al momento de aplicar lo que va a ser el análisis nodal para cada caso de amplificador, lo único que va a salir afectado es la amplitud, ¿no? A menos que estemos hablando de un integrador o un derivador. Ahí recién las cosas cambian, ¿no? Pero por este caso vamos a trabajar con señales que tengan una misma frecuencia. Aclarado todo ese detalle, entonces empezaremos con esto. Ya. Análisis, análisis y análisis es lo que tenemos que hacer hasta el cansancio aquí. El sumador inversor puede admitir n entradas y n señales para que se puedan sumar, en este caso, ¿no? Aquí estoy tomando como ejemplo 3 para que puedan analizarlo, ¿no? Pero en sí aquí puede venir 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que quieran, ¿sí? No hay problema. Obviamente, si es que yo quiero sumar varias señales, cada señal tiene que ir acompañada de su resistencia, vamos a colocarlo de esa manera, ¿sí? Dependiendo del valor de esta resistencia y de su relación con esto, vamos a tener una ganancia. Así que haremos el análisis tal cual, ¿no? Ya sabemos las consideraciones para este caso, ¿no? Son estas de aquí. Para un amplificador operacional ideal, estas son las condiciones. Entonces partimos de lo siguiente. A ver, el voltaje en este punto lo vamos a marcar de color naranja. En este punto es el mismo que en este, para empezar, ¿no? Si aquí tengo 0, aquí voy a tener 0 también, ¿no? Y este punto de algún modo define un nodo. Un nodo, y entre un nodo y otro nodo sabemos que existen lo que son las ramas, ¿verdad? Por cada rama tiene que circular una corriente. Por lo tanto, aquí voy a hacer circular una corriente que se va a llamar I1, por ejemplo. Aquí voy a circular otra corriente que se va a llamar I2. Y finalmente por aquí va a circular la corriente que se va a llamar I3. ¿No? Y ya está. Y por otro lado, podemos definir un sentido. Esto es totalmente arbitrario, ¿no? Pero es lógico pensar que si las corrientes salen de estas fuentes de aquí, van a pasar por este nodo, la corriente saliente tendría que estar en ese sentido, ¿no? Es lo más lógico pensar de esa manera. Esto lo vamos a llamar I4 solamente, ¿de acuerdo? I4. Una vez hecho todo ese análisis, procedemos a hacerlo por partes, ¿no? En este caso, corrientes que entran es igual a corrientes que salen. En el nodo en este nodo que ya conozco su valor, igual a voy al análisis. I1 más I2
más I3, y todo esto es igual a I4 en sí. Ya. ¿A qué es igual a corriente I1? Les escucho. ¿Cuál es su análisis? ¿En base a qué parámetros puedo sacar? La corriente I1, lo mismo para la corriente I2 y todo eso. Les escucho, el que estaba queriendo hablar. Análisis de nodo nomás podemos hacer AUSI. Ya, sí, está bien, pero yo quiero saber cuánto es la corriente I1. Ya, el voltaje 1 menos 0 sobre la resistencia 1. Ya, Sería de una vez voltaje 1 sobre resistencia 1. Voltaje 2 sobre resistencia 2. ya. Voltaje 3 sobre resistencia 3. Y el último es el B sub 0, lo que es la salida sobre menos tendría que ser Ujú. negativo. B sub 0 entre resistencia RF. Sí, exacto. RF. Ya, muchas gracias. Ya, bueno, y este es el análisis tal cual, ¿no? Y esta es la relación en sí. Como lo que me va a interesar a mí es, como les he dicho siempre, ¿no? Hallar cuánto es la salida en función de mis parámetros de entrada. Esta vez tengo varias entradas, no solamente tengo una, ¿no? Entonces tiene que estar en función de ellas. De tal manera que puedo despejar de aquí lo que es la expresión B sub O. Puedo despejarla. Lo que tendría que hacer es copiar toda esta expresión de acá. Y esta resistencia de retroalimentación la voy a pasar a multiplicar. Se ha deformado, así que hagamos de vuelta. Eso, y además este signo negativo lo voy a también pasar al otro miembro, se puede hacer eso. O multiplicar por menos uno ambos miembros, ¿no? Y de esa manera ya tengo la expresión tal cual, P sub 0, expresado en términos de los valores de entrada y de las salidas en sí, ¿no? Aquí yo no puedo decir que hay una, bueno, es que no hay una entrada en sí, ¿no? Ahora, aquí nos ponemos a hacer el siguiente análisis. Voy a suponer que estas resistencias, o sea, la fórmula tal cual aquí está bien, ¿no? Pero es que si lo que yo creo que quiero simplemente es sumar los voltajes, quiero tener una muestra viva de que los voltajes están sumando, tendría que tomar en cuenta solamente esto, ¿no? Aquí, quieras o no, la resistencia está reduciendo esa suma al dividir a cada voltaje. Entonces, ¿cómo puedo de algún modo retirarme esta resistencia de aquí abajo? Yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Ojo, hasta aquí está bien. No estoy diciendo que está mal, está excelente hasta aquí. Pero yo puedo proponer lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si R1 fuera igual a R2 y eso también fuera igual a R3? ¿No? De algún modo ya aquí estoy proponiendo un modelo que me va a permitir simplificar esto aún mucho más, ¿no? Si esas resistencias son iguales, en sí las puedo llamar directamente R a todas. Y se darán cuenta que al yo volver a reemplazar la expresión con esa idea de que las resistencias van a ser iguales, digamos, esas resistencias van a ser iguales, entonces aquí tendría, en vez de R3, tendría una resistencia general que sería R, ¿no? R. Y esa resistencia R al ser igual la puedo factorizar de la expresión, de tal manera que factorizando lo que es esa resistencia en común, me queda lo siguiente. Ya está, ¿no? Entonces, si las resistencias son iguales, de algún modo, el voltaje va a ser la suma de las entradas con una ganancia de resistencia de retroalimentación sobre R. ¿Y por qué se llama esto sumador inversor? Debido precisamente a que estoy invirtiendo, ¿no? Ese signo negativo me indica de que, bueno, la suma de estas puede salir, qué sé yo, más 5, ¿no? Y RF y entre R supongamos que sale 2, ¿no? De algún modo este signo menos me va a hacer que mi voltaje se invierta, ¿no? En caso del voltaje DC va a pasar de ser positivo a negativo, viceversa, y en caso del voltaje AC, mi señal que va a tener este sentido, este signo negativo lo que va a hacer es invertirla totalmente.
¿sí? Entonces esas dos expresiones tómenlas en cuenta, ¿no? Tal vez pueden preguntar, qué sé yo. Supongamos que quiero desarrollar un OPAM para que BO sea netamente igual a la suma de todas estas, B1 más B2 más B3 más B. ¿Qué tendría que hacer para que de algún modo la salida sea lo más idéntica a la entrada? O sea, la suma de estas, este término de algún modo reducirlo a que sea la unidad, ¿no? La unidad. Y ir jugando con cada uno de esos miembros, jugando, de tal manera que al plantear la ecuación y al plantear los requerimientos posibles, les sea más cómodo manejar toda la información. Eso sería el sumador inversor. Ahora vamos a ver el siguiente, que es el no inversor. No, pueden darse cuenta de lo siguiente en sí. Cuando estamos hablando de un amplificador inversor, ya sea sumador o amplificador netamente, ¿por dónde está la entrada? ¿Dónde se concurren lo que son las entradas? En la pata no inversora. Bueno, la pata inversora, digamos, ¿no? La pata negativa. Lo mismo aquí, donde estaba amplificador inversor. ¿Ven? En este de aquí también, la entrada, voltaje de entrada ahí, estaba entrando por la pata negativa, la pata inversora, ¿no? En cambio, si queremos diseñar lo que es un no inversor, la señal tiene que entrar por la pata positiva. Y como estamos haciendo un sumador, va a ocurrir exactamente lo mismo. Bueno, en este caso va a ser un no inversor. Bueno, vamos a hacer aquí algunos pequeños cambios para poder darlo y adecuarlo a lo que queremos, que es uno que no invierta, ¿no? Ese signo negativo es lo que de algún modo hace que sea el inversor este amplificador, o este sumador, mejor dicho. Ese sería el modelo para un amplificador, para un sumador no inversor, ¿no? Aquí lo único que variaría es, como digo, la ubicación de las entradas, y aquí tengo lo que es un divisor de tensión que está creado por esas dos resistencias. Y la última está conectada a tierra, ¿no? Entonces hay que analizar unas corrientes de más, ¿no? Pero en sí la idea es la misma, es exactamente la misma. Y vamos a analizarlo de esa forma. Entonces decimos que el voltaje en estos dos puntos va a ser exactamente el mismo, tanto aquí como en allá, pata inversora y no inversora. El voltaje es el mismo, ¿no? Entonces decimos lo siguiente: por aquí va a entrar corriente, por esta parte también va a entrar corriente, y por esta parte también, ¿no? Tres corrientes. Sabemos que aquí no sale nada debido a que a la salida de las entradas la corriente que sale es cero, ¿no? Por aquí también pasaría una corriente nula. De donde sí va a empezar a fluir corrientes a partir de este nodo. Este nodo define un antes o un después, ¿no? Entonces por un lado tendría esta corriente, y finalmente voy a tener otra, ¿no? Como les digo, el sentido es totalmente arbitrario. Pueden ponerla como ustedes gusten, ¿no? Pero al final el ejercicio les va a decir si es que está bien o está mal directamente. Ya, entonces hay que analizar todo eso, ¿no? Lo vemos directamente. Entonces tenemos que están entrando tres corrientes al nodo, ¿no? En sí, como estos nodos tienen el mismo voltaje, yo digo que este punto es exactamente el mismo que este, ¿no? O sea, no hay donde perderse. Y uno,
y en base a eso tengo que ir desarrollando cada uno de estos, ¿no? En este caso, ¿cuál es el voltaje en este punto tal cual? Este voltaje no es cero, no es cero, debido a lo siguiente: tengo aquí lo que es una resistencia, ¿no? De algún modo esa resistencia, y tengo una resistencia por aquí, y además que tengo otra por esta parte. Entonces este punto de aquí no es cero, le vamos a decir simplemente X por el momento. Vamos a ir reduciendo a que va a ser igual ese voltaje, ¿no? Entonces tengo lo siguiente por acá: y 1 va a ser el voltaje 1 menos el voltaje X, ¿no? Obviamente ese voltaje se repite en este punto como en este punto también, y todo eso dividido entre la resistencia 1. Permítame un momento. Bueno, entonces esa sería la expresión para I1. Para I2 lo propio, de donde estoy partiendo, que sería el voltaje 2, menos el voltaje donde llego, que sería el voltaje X directamente, ¿no? Y todo esto entre R2. Lo mismo con, bueno, con I3, ¿no? I4 más I5, I4 más I5. Ahora aquí el análisis es un poquito diferente. Estoy partiendo aquí del voltaje en X, del nodo voltaje X. 4, y termino en lo que es la salida, atravesando lo que es la resistencia RF. Estoy colocando igual de más aquí, más I5, I5 lo propio. Estoy partiendo del voltaje X, termino en tierra, ya ni lo anoto la tierra, y esto dividido entre R. Tendría ese análisis hasta ahí. En sí podría tomarlo de esa manera, ¿no? Pero aquí hay un problema, y es un problema, vamos a decirle gordo, entre comillas, ¿no? Notarán que tengo dos incógnitas. Para empezar, yo no sé cuánto vale BO, ni tampoco sé cuánto vale BX. Tengo dos incógnitas en una misma ecuación. Así que para este análisis, para cuando se les venga eso en mente, ¿sí? Tengan dos incógnitas en una misma ecuación, no se va a poder resolver. Por más que hagamos magia, no se va a poder resolver. Lo que tenemos que hacer es, de algún modo, esta ecuación que hemos generado aquí en este punto, partirla en dos. En pocas palabras, decir lo siguiente: eso está bien, no digo que esté mal, está bien, pero no nos basta una ecuación, tenemos que tener sí o sí dos. De algún modo, si es que nos Primero centramos, tienes que hallar el voltaje BX que está ahí abajo para poder reproducirlo arriba y poder hacer el análisis. el voltaje Bx se encuentra aquí, en esta parte, ¿no? El problema Claro. es que al momento de resolver ese voltaje, querer encontrarlo, vamos a dejar esto suelto, y esto tampoco conocemos cuánto vale. Entonces, mi idea es, como lo que acabas de mencionar, hallar primero esto, o una expresión que me dé de algún modo una idea, y recién hallar esto, cuando la salida. Entonces, para hacer eso, voy a eliminar esto. No, lo voy a hacer a un lado. Ya, esto está bien, pero analizaremos de vuelta, y solo me voy a centrar en esta área, por ejemplo. Ya, en esta área yo tenía lo siguiente: la suma de estas tres corrientes, ¿a qué era igual? ¿Qué tenía en sí en esta salida, digámoslo entre comillas? En esta salida yo tenía corriente igual a 0. Empezaremos de esa forma. Diremos I1 más I2 igual a 0, ¿no? Eso es analizando netamente por esta zona. El otro análisis era ya un poco más global, ¿no? Englobaba todo. Por un lado tengo esa expresión, y por otro lado tengo esta, ¿no? Aquí también yo tengo una corriente que es prácticamente nula que está saliendo. Sería como decir 0 es igual a I5 o I4 más I5. Tendría esta expresión: ecuación 1, ecuación 2. Empezaremos analizando esta, ¿no? No cambian mucho en sí las cosas. Aquí tengo un voltaje X.
ahí está, ¿no? De algún modo esto es un buen augurio, porque me doy cuenta aquí que voy a poder despejar lo que es voltaje X y expresarlo en función de lo que tengo en la entrada y las resistencias que están ahí, ¿no? Por un lado esta sería ecuación 1. Y bueno, la otra vamos a trabajarla más abajo. Voy a distribuir, ¿sí?, esta resistencia 1 a cada miembro, de tal manera que me va a quitar lo siguiente. Bueno, ahí está, ¿no? Agrupando términos, tal vez llevando todo lo que es voltaje X al otro miembro, voy a tener finalmente lo siguiente. Sería la expresión. Y todos estos miembros llevándolos al otro miembro, lo que está con negativo, ¿no? Y factorizando el voltaje X tengo esta expresión de aquí. Ya está, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esto? Lo puedo pasar todo ese paréntesis a dividir al otro miembro, ¿no? De tal manera que ya tengo a que es igual el voltaje en el punto X. Si todo esto pasaría al otro lado a dividir. Esto lo voy a tirar un poco más abajo. Y bueno, esta es la expresión en sí que me va a dar cuánto es voltaje X, ¿no? Ahora de aquí ustedes si quieren pueden desarrollarlo un poco mejor, ¿no? Mejor. Y esto se reduce un poco más, ¿no? Cuando decimos, ¿qué pasaría si las resistencias son iguales, ¿no? Si las resistencias son iguales, entonces muchísimo mejor, ¿no? Puedo factorizar aquí R y aquí R, de tal manera que hasta puedo tal vez simplificar, ¿no? Pero trabajaremos con este modelo por el momento. Esa sería la expresión para el voltaje X. Y como les vuelvo a decir, este punto de aquí no es cero, porque no está cayendo directamente a tierra, 1. Y tampoco es cero porque está de algún modo a partir de este nodo, esto de aquí está bifurcándose. Por un lado tengo esta rama y por otro lado tengo esta otra rama. Esto de algún modo me va a impedir de que el voltaje sea cero tal cual. Si supongamos tienen lo siguiente, más menos, ¿no? Y aquí está su pata, su pata no inversora. Aquí está lo que es una resistencia y aquí está tierra, ¿no? Y quieren analizar cuánto es el voltaje en este punto. Ahí, por ejemplo, sí, sería cero, porque de algún modo, como aquí estoy teniendo corriente nula, ¿verdad? Esta resistencia se anula y directamente esto pasaría a ser un cable, supongamos, y la tierra pasaría a formar parte de ese punto, de tal manera que aquí sí sería 0 voltios. Sin embargo, aquí no es así. Tengo por un lado esto, pero también tengo una ramificación por este otro extremo. Entonces, por eso que no puedo definir voltaje cero directamente ahí, en ese punto. Casos especiales. Normalmente se dan para cuando analizamos esto, ¿no? Ya analicemos la segunda ecuación. Entonces, 0 y 4. Y 4 va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Tampoco cambia mucho el análisis. Bx menos Bo y todo esto entre la resistencia de retroalimentación, que sería esta. Después tengo lo que es la corriente I5, lo propio, voltaje X menos 0, y todo eso entre la resistencia de esta ya que se llama R directamente. Una vez hecho ese análisis, despejo lo que es mi salida. Y a lo mejor, si estaría más libre sería muchísimo mejor, ¿no? Pero
todo esto lo paso a este miembro, y esta R de retroalimentación lo voy a pasar aquí a multiplicar. Esa sería la expresión, ¿no? Ahora pueden factorizar voltaje X, pueden distribuir esa resistencia a cada miembro, de tal manera que va a quedar lo siguiente. Ahí, voltaje O, voltaje de salida es igual a lo siguiente. Voy a factorizar voltaje X y esta RF la voy a distribuir. Aquí tendría 1 más RF entre R, ¿verdad? Y esa sería mi expresión en sí para poder operar. Ahora, voltaje X cuánto es, ya sabemos cuánto vale, ¿no? Entonces puedo esta expresión reemplazarla aquí y ya tendría lo que es mi voltaje de salida en función de todos los parámetros de entrada. Eso sería, y no solamente es esto, ¿no? Puede complicarse un poco más con alguna que otra resistencia, con algún que otro entrada, ¿no? Es por eso que no les aconsejo que directamente vayan a la fórmula, ¿sí? En internet hay un montón de formularios para amplificadores operacionales, pero el hecho de poder sacar esto les va a dar una ventaja, ¿sí? Porque no siempre viene la configuración tal cual. A veces colocan un divisor de tensión, a veces colocan, como les vamos a ver ahorita, la configuración en cascada. Entonces ahí ya el formulario puede que no sirva incluso, ¿no? Pero esto sería. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna consulta o algo. Vamos a darnos un momentito para poder buscar ejercicios para poder resolver, ¿sí? Un momento.